del 13 al 19, dice ahí la palabra de Dios. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Padre bendito, te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das a todos de estar aquí en esta mañana, Padre. Te pido que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, para lograr captar lo que es tu mensaje en esta mañana, Señor, y que podamos obrar en consecuencia de ello, Señor. No nos dejes permanecer siempre iguales, Señor. Síguenos transformando cada día hasta que alcancemos la altura del varón perfecto, Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título del sermón, de la predicación de hoy es El Dios de los nuevos comienzos, así le he llamado. Y le puse como un subtítulo: Una mirada a los discípulos de Jesús en el Evangelio de Marcos. Así que yo espero que todos ustedes traigan tiempo, porque vamos a ver todo el Evangelio de Marcos el día de hoy. Nos vamos a ir como a la medianoche, ¿está bien? Ok, ya dijeron, ¿eh? No es cierto, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos. Necesito que estén despiertos porque les voy a estar haciendo preguntas y necesito que me ayuden un poco en la predicación. Sí, es Marcos, por favor, abran sus Biblias en Marcos, ahí capítulo 1. Y déjenme comenzar de esta manera, hermanos. Nuestra vida aquí en la tierra está llena de nuevos comienzos. Es más, hace 3 meses que acabamos de iniciar un año nuevo. Hace apenas 4 días que iniciamos un nuevo mes, ¿verdad? Este mes vuelve a iniciar, ¿qué cosa? La primavera. Volvemos otra vez a tener la primavera, ¿verdad? Cada agosto comenzamos un nuevo ciclo escolar, los que son estudiantes, los que van a la escuela, ¿verdad? Cada agosto iniciamos un nuevo ciclo escolar. Los que siembran, antes de que llegue la temporada de lluvias, tienen que preparar la tierra y tienen que sembrar para la época de lluvias, ¿verdad? Cada vez que va a haber lluvias, hay que volver a sembrar. La naturaleza de la vida es así: ciclos que se terminan, pero también ciclos que vuelven a comenzar, ciclos que volvemos a comenzar. La naturaleza de la vida siempre nos trae la oportunidad para comenzar de nuevo. Por ejemplo, cada vez que inicia un nuevo año, ¿qué hacemos? Metas, propósitos, ¿verdad? Sueños. Decimos, este año sí bajo de peso. Este año sí hago ejercicio. Los que prometieron hacer ejercicio, ahora que comenzara o que se acabara el invierno, pues el 21 de marzo ya tienen que empezar, ¿eh? ¿Qué decimos? Este año, aquí en la iglesia, ¿verdad? Este año ahora sí voy a leer mi Biblia y voy a orar todos los días. Ahora sí voy a compartir el Evangelio con otros. Ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí ya voy a cambiar. Este año es el bueno. Ya voy a dejar de tomar. Ya voy a dejar de golpear a mi esposa. Ya voy a dejar de golpear a mis hijos. Ya voy a dejar de robar a mis clientes. Siempre, ¿verdad? Siempre que nos hacemos metas y propósitos porque queremos mejorar, queremos cambiar. Pero nunca falta el adversario. Aquella persona que nos dice, siempre dices lo mismo y nunca cambias. Puede ser nuestra esposa, o puede ser nuestro esposo, o alguno de nuestros familiares, nuestros papás, nuestros hermanos, o simplemente el enemigo, Satanás. Cualquiera que sea el enemigo, ¿verdad? Lo que quiere hacer es intimidarnos para que nos desanimemos y para que dejemos de intentarlo. Pero déjenme decirles que la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que se acerca a Jesús no será rechazado. Y mientras haya vida, siempre será posible comenzar de nuevo. Esto es el Evangelio. El fracaso, el desastre y la pérdida no son el final de la historia. Cuando las cosas parecen acabar, hay oportunidad para comenzar de nuevo. El Evangelio es buenas noticias
porque hace posible comenzar de nuevo. Y de hecho, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y es lo que yo quiero enseñarles el día de hoy, hermanos. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Yo quiero mostrarles esta verdad que aparece en el Evangelio de Marcos. Y déjenme les platico que en el Evangelio de Marcos aparecen aproximadamente 26 ocasiones de como unas 30. 26 ocasiones de como unas 30 en la que los apóstoles de Jesús se comportaron de muchas maneras distintas, menos como uno esperaría de los discípulos de Jesús. De como las 30 veces que se mencionan los apóstoles en el Evangelio de Marcos, en 26 ocasiones se comportan de una manera que uno no esperaría de los discípulos de Jesús. Y esto pasa desde el capítulo 1 de Marcos hasta el capítulo 14. Y Marcos tiene 16 capítulos nada más. Ustedes lo pueden comprobar en sus casas. Nosotros solamente vamos a ver el día de hoy cuatro historias que aparecen en Marcos y que les voy a mostrar esta verdad que les acabo de decir, hermanos. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Así que vamos a comenzar, hermanos. Marcos capítulo 1, a partir del versículo 9. Marcos 1, versículo 9. Ahí dice que Jesús se fue al río Jordán a ser bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Jesús fue al Jordán, al río Jordán, a ser bautizado por Juan el Bautista. En el versículo 14, alguien que lo lea fuerte, por favor. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue bautizado, después de que Jesús fue bautizado, después de que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Bien, hermanos, y quiero hacer una pregunta aquí. Después de que Jesús fue bautizado y que Juan fue arrestado, dice la palabra de Dios que ¿dónde comenzó Jesús su ministerio? ¿En dónde? En Galilea. Ya vamos más adelante, hermano. Otro. Ahí. Según el Evangelio de Juan, Jesús comienza su ministerio en Galilea. Versículo 14. Entró en Galilea, donde comenzó a anunciar el reino de Dios, la buena noticia de Dios. Quiero que tengan siempre presente esto, hermanos. ¿Dónde inició su ministerio Jesús? Bien, no se les voy a olvidar, se lo voy a preguntar al final de la predicación. Inició Jesús su ministerio, según el Evangelio de Juan, en Galilea. Seguimos leyendo, dice la palabra de Dios que caminando por la orilla del mar de Galilea, vio a Pedro y a su hermano Andrés que estaban pescando y les dijo, vengan, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Si conocen la Biblia, hermanos, muy bien. Los voy a hacer pescadores de hombres. Y siguió Jesús caminando y más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan y también les dijo, vengan, ¿verdad?, en pos de mí. Pero quiero que observen todo esto, ¿verdad, hermanos? Jesús inicia su ministerio en Galilea. Después de esto, seguimos leyendo, el Evangelio nos narra que Jesús entró en una sinagoga para enseñar. Mientras estaba él enseñando, un hombre con un espíritu inmundo, con un espíritu demoníaco, se levantó y empezó a vociferar. Jesús expulsó al demonio de este hombre y lo dejó libre. Luego después Jesús se fue a la casa de Pedro, donde sanó a la suegra de Pedro. Su suegra estaba enferma, la de Pedro, y Jesús va y la sana. Luego Jesús sana a un leproso, más adelante sana a un paralítico. Este famoso paralítico es el que sus amigos metieron por él, el techo, es el famoso paralítico al que sus amigos meten por el techo. ¿Ok? Luego Jesús sana a un hombre que tenía una mano deforme en día de descanso, en sábado, en día de reposo. Jesús lo sana y lo vienen a confrontar los maestros y Jesús no le importa y sana a este hombre. Pero luego en el capítulo 3 aparece esta historia, hermanos, que les acabo de leer. Jesús, dice la palabra de Dios, que había una multitud de personas que lo seguían. Eran muchos los que lo estaban siguiendo. ¿Por qué? Porque veían que hacía milagros, veían que sanaba personas, veían que expulsaba demonios. Entonces la multitud que lo estaba siguiendo era muy grande. Y Jesús, dentro de esta gran multitud, escogió a 12 personas nada más. A 12 personas para que estuvieran con él. El Evangelio nos narra que eran muchos los que seguían a Jesús y que de toda esa multitud que lo seguía, él seleccionó a 12 para que estuvieran con él. Varios de estos hombres habían visto a Jesús hacer todos estos milagros. Lo habían visto actuar poderosamente. Estos discípulos que él escogió, lo habían visto a Jesús haber hecho los milagros que les acabo de decir. Ya lo habían visto hacer estos milagros. Lo habían visto expulsar demonios, lo habían visto sanando. Y aún así, siempre que había una oportunidad
para que demostraran por qué Jesús los escogió a ellos de entre toda la multitud, revelaban que eran hombres débiles, egoístas y orgullosos. De entre toda la multitud Jesús escoge a 12, pero siempre que Jesús les da la oportunidad para que ellos demuestren por qué los escogió, nada más no dan una. Y cuando uno lee el Evangelio de Marcos desde esa perspectiva, hace que uno se pregunte, caray, pues ¿que acaso Jesús no pudo haber escogido a mejores personas? De estos hombres va a depender la iglesia una vez que Jesús se vaya. ¿Por qué escogió a ellos? Si van a fallarle una y otra vez. Bueno, vamos a ver lo que Jesús hace con ellos. Hermanos, la primera historia aparece en Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35, es muy conocida. Jesús, es una historia bastante sencilla y una de las más conocidas. Jesús les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Mientras ellos estaban cruzando en el mar, en el lago, dice la palabra de Dios que se desató una tormenta feroz que amenazaba con hundir la barca. Mientras tanto, mientras estaba la tormenta, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Todos estaban en esta historia, ¿verdad? Jesús estaba durmiendo allá atrás, en el barco. Y el barco parece que se va a hundir. Los discípulos vienen con Jesús y lo levantan asustados y gritándole, ¿verdad? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús se despertó y calmó la tormenta y luego les dijo a sus discípulos, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Estos discípulos que habían visto a Jesús hacer milagros, sanar enfermos, expulsar demonios, aún tienen una fe muy débil. Es más, de hecho, por la pregunta que les hace Jesús, parece que ni siquiera tienen fe. Les dice Jesús, ¿todavía no tienen fe? ¿Ni chiquita? Los discípulos son personas débiles en los que hace falta que la fe crezca. Ellos tienen que aprender que ser discípulo de Jesús significa descansar en Jesús, depositar toda la confianza en Él. Pero bueno, hermanos, apenas vamos en el capítulo 4. Ya fallaron los discípulos, vamos a darles otra oportunidad, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. La siguiente historia, hermanos, aparece en Marcos capítulo 6, versículo 30, y en Marcos 8, versículo 1. Son dos historias muy parecidas. En Marcos 6 aparece una historia donde Jesús alimenta a 5,000 personas, una multitud. Y en Marcos 8 aparece una historia muy similar, solamente que el grupo que alimenta ahora es de 4,000. Entonces en Marcos 6 Jesús alimenta a 5,000. En Marcos 8 Jesús alimenta a 4,000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Marcos 6, 5,000. Marcos 4, 4,000. Marcos 8, perdón. Marcos 8, 4,000. ¿Sí? En la primera historia que aparece en Marcos capítulo 6, a partir del versículo 30, dice la palabra de Dios que Jesús quería estar a solas con sus discípulos, con los 12 nada más. Se los quería llevar a ellos solitos, aparte, porque quería enseñarles a ellos, ministrarlos, a los discípulos nada más, a los 12. Pero la gente se da cuenta de a dónde va Jesús y dice la palabra de Dios que comienza a seguirlo. Entonces, cuando Jesús se da cuenta, no venían solamente los discípulos, era una gran multitud la que ya estaba junto con él. Y dice la palabra de Dios que tuvo compasión de todos ellos, porque eran como ovejas, ¿qué? Que no tenían pastor. Jesús dice la palabra de Dios que Jesús que eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, cuando atardeció, los discípulos de Jesús se acercaron con él y le dijeron, despide a la gente, porque este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas y comprar algo de comer. Los discípulos de Jesús se acercan con Jesús a decirle, dile a la gente que ya se vaya, para que alcancen comida, porque ya se está haciendo tarde. Pero Jesús les dice, denles ustedes de comer. ¿Y qué creen que dijeron los discípulos? Sí, aquí va. No, ¿verdad? Los discípulos dijeron, ¿con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Y Jesús les dijo, bueno, ¿cuánto pan tienen?
Les preguntó Jesús. Los discípulos dijeron, bueno, 5 panes y 2 pescados. Y dice la palabra de Dios que Jesús oró, tomó los panes y los pescados y los partió, y los repartió y les dijo a sus discípulos, repártanlos entre la gente. Y dice la Biblia que todos comieron cuanto quisieron y sobró. Todos comieron cuanto quisieron. ¿Y cuántas canastas de comida sobraron? 12. Tiempo después, en Marcos capítulo 8, Jesús se reunió, en Marcos capítulo 8, perdón, se reunió otra gran multitud. Y dice la palabra de Dios que de nuevo la gente se quedó sin alimentos. Es la segunda ocasión que la gente se queda sin alimentos. Jesús llama a sus discípulos, los junta a sus 12 y les dice, tengo compasión de ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y ya no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, probablemente se desmayen en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. ¿Y qué creen que le dijeron sus discípulos? ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cómo? Y Jesús les vuelve a preguntar, ¿cuánto pan tienen? Y los discípulos dijeron, 7 panes. Y yo me pregunto, en la primera historia, ¿cuántos panes había? 5, ¿y cuántos alimentó? Y ahora que hay 7, pues les debe alcanzar para más. Y es una multitud más pequeña, 4,000, pero los discípulos no logran entender esto, ¿verdad? Nuevamente Jesús oró y le pidió a sus discípulos que lo repartieran entre la gente. Y otra vez dice la palabra de Dios que todos comieron lo que quisieron y en esa ocasión sobraron 7 canastas de comida. Los discípulos habían vuelto a fallar. Habían visto a Jesús alimentar a 5,000 hombres con solo 5 panes y 2 pescados. Y cuando les vuelve a presentar la misma prueba, la vuelven a reprobar. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Lo que significaba que él esperaba que los discípulos compartieran de lo que ellos traían. Pero ¿qué contestaron los discípulos? ¿Con qué? ¿Con qué vamos a alimentar a esta gran multitud? Los discípulos son personas egoístas. No quieren compartir lo que es suyo. Se les hace a algunos muy poco para alimentar a tanta gente. Ellos no se dan cuenta de que unos cuantos panes y unos pocos pececillos son suficientes para alimentar a una multitud cuando están en las manos de Dios. Los discípulos no se dan cuenta de eso en la primera historia, pero tampoco en la segunda. No se dan cuenta que con eso poco que ellos pueden dar, Jesús puede alimentar a una multitud. ¿En dónde comenzó su ministerio Jesús? Bien. La que sigue, hermanos, Marcos 8. Miren, son 3 historias. Son 3 historias ahí en Marcos. Y todas están en el versículo 30. Es Marcos 8, Marcos 9 y Marcos 10. 30, 30 y 30, ¿sí? Marcos 8, 30, Marcos 9, 30 y Marcos 10, 30. En Marcos aparecen 3 ocasiones en las cuales Jesús predice su muerte a sus discípulos. 3 ocasiones en las que Jesús les dice a sus discípulos, me voy a morir. La primera aparece en Marcos capítulo 8, versículo 31. Jesús le dice a los discípulos que tendría que sufrir muchas cosas terribles y que sería rechazado por los sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa y que incluso lo iban a matar. Pero dice la palabra de Dios que mientras hablaba de esto, Pedro se lo llevó aparte y empezó a reprenderlo o a regañarlo por decir estas cosas. Jesús se da la vuelta, mira a sus discípulos y reprende a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. ¿Ves solamente las cosas desde el punto de vista humano? No del punto de vista de Dios. Jesús les está diciendo lo que va a pasar. Y Pedro, dentro de sí, piensa, bueno, Jesús, ¿por qué se te ocurre decir ese mensaje que te van a matar, que te van a golpear? Ese mensaje no es popular. Ese mensaje no es exitoso. Deja de decir eso. Mira, mejor sigue haciendo poder, sigue haciendo milagros, sigue alimentando a la gente. Ese mensaje sí es bueno. A todos les gusta eso, ¿no? Que nos den cosas. Y Jesús tiene que voltearse y regañar a Pedro enfrente de todos. Aléjate de mí, Satanás.
porque ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. La segunda ocasión aparece en Marcos 9:30. Nuevamente Jesús vuelve a predecir lo que le va a pasar. El Hijo del Hombre va a ser traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Los apóstoles no entendieron lo que quería decir y no se atrevieron a preguntarle, dice la palabra de Dios, porque tenían miedo de hacerlo. Entonces, mientras caminaban, empezaron a discutir entre ellos sobre quién era el más importante. Y Jesús les dijo, el que quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de los demás. Pero quiero que capten, hermanos, la historia. Jesús, esta es la segunda vez que le dice a sus discípulos, cuando vaya a Jerusalén, me van a matar. ¿Y qué se ponen a discutir los discípulos? No sé cuántos de ustedes, si su papá o su mamá le dicen, hijo, solamente me queda una semana de vida. ¿Cuántos de ustedes le dirán, bueno papá, ¿y a quién le va a dejar la casa? ¿Sí me estoy explicando? Los discípulos son crueles. Jesús les está diciendo, me van a matar cuando vaya a Jerusalén. Y los discípulos se ponen a discutir sobre quién de ellos es el más importante. La tercera ocasión aparece en Marcos 10:32. La tercera ocasión, nuevamente Jesús les describe con más detalle lo que le iba a pasar a él. Escuchen, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo van a condenar a la muerte y lo van a entregar a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con látigo y lo matarán, les dijo a sus discípulos. Entonces, dice la palabra de Dios, Santiago y Juan se acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en los lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y dice la palabra de Dios que cuando los otros 10 discípulos escucharon lo que ellos pidieron, se indignaron. Así que Jesús tuvo que volverlos a juntar otra vez a sus 12 y decirles, el que quiera ser el líder entre ustedes debe ser el sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, sino a servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. En los tres relatos, los discípulos son indiferentes a lo que le está pasando a Jesús. Mientras Jesús se está desahogando con ellos por lo que le iba a pasar, los discípulos están pensando sobre quién de ellos es el más importante, quieren posiciones de poder y de prestigio. No les importa lo que le va a pasar a Jesús. Mientras ellos obtengan lo que quieran, ¿qué importa el precio que se tenga que pagar? Aunque eso involucre la vida de otro ser humano. Los discípulos no entendían lo que implicaba ser un seguidor de Jesús. Ellos esperaban un Mesías que los librara de sus sufrimientos, que restaurara el reino de Israel, que los vengara de sus enemigos. Querían dominar sobre los demás. No entendían ellos que ser un discípulo de Jesús significa utilizar el poder para servir a los demás. Aunque eso muchas veces involucra sufrimiento. Ser un discípulo de Jesús significa utilizar el poder para servir a los demás. Eso es ser un discípulo de Jesús. La última historia, hermanos. Bueno, antes, permítanme aquí hacer un paréntesis. En Marcos 13, versículo 1, ahí aparece otra historia, pero aquí no es Jesús diciendo que se va a morir. Van saliendo los discípulos del templo junto con Jesús y uno de los discípulos le dice a Jesús, Maestro, mira este templo, mira qué bonita construcción, mira qué hermosas piedras. Y Jesús les dice, te digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Y entonces los discípulos dijeron, Maestro, dinos cuándo va a pasar esto. Y es curioso, hermanos, porque cuando Jesús les dice que se va a morir, a los discípulos no les importa. Pero cuando Jesús les dice que el templo iba a ser derribado, los discípulos dicen, dinos cuándo va a pasar esto. Las cosas materiales sí les interesaban, pero la vida de Jesús no les importaba a ellos.
Bien, hermano, la siguiente historia, Marcos capítulo 14, la negación de Pedro. Marcos 14. En Marcos capítulo 14, versículo 27, a punto de ser arrestado, Jesús les dijo a sus discípulos, todos ustedes me van a abandonar. ¿Cuántos? Todos, les dijo, todos ustedes me van a abandonar. Pero Pedro, ese Pedro que siempre es intempestuoso, ¿verdad? Y aventado y arrojado, Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro dice, no, aunque tenga que morir contigo, jamás te voy a negar. Y dice la palabra de Dios que los demás apóstoles juraron lo mismo. Al igual que Pedro, los demás apóstoles dijeron lo mismo. Nosotros, ¿qué? No te vamos a negar. Bien, después Jesús tomó a Pedro y a Juan y se los llevó aparte, y a Jacobo, y se los llevó porque él dice que quería orar, la oración de Getsemaní, cuando Jesús va a Getsemaní, y se los lleva a ellos porque Jesús quiere orar, quiere desahogarse, y les dice a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme, oren conmigo, estoy muy, muy angustiado por lo que va a pasar. Y dice que la palabra de Dios, que Jesús se los lleva y los deja en un lugar, y luego él se va más adelante y se pone a orar, y cuando regresa, los encuentra durmiendo la primera vez. Y Jesús les dice, pónganse a orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se vuelve a ir Jesús a orar. Y regresa y los encuentra 2 veces. Y otra vez Jesús se vuelve a ir, y vuelve a regresar 3 veces, los encontró durmiendo. Todavía ni siquiera arrestan a Jesús, y ya lo están dejando en los momentos más difíciles. Luego dice la palabra de Dios que llegó Judas. ¿Quién era Judas? Uno de los suyos, uno de sus discípulos, junto con los principales sacerdotes y soldados, y entre todos arrestaron a Jesús. Y dice en Marcos 14:50, entonces todos, y se está refiriendo a los apóstoles, entonces todos lo abandonaron y huyeron. ¿Cuántos eran los que no lo iban a negar? Todos dijeron que no lo iban a negar. Y dice Marcos 14:50, cuando arrestaron a Jesús, entonces todos lo abandonaron y huyeron. Jesús fue llevado ante el Concilio Supremo y estaba siendo juzgado por el sumo sacerdote. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio, pero quiero que vean todo el cuadro, hermanos, la imagen. Jesús estaba adentro, siendo juzgado por el sumo sacerdote y ante el Sanedrín. Y ahí estaba Jesús, en medio de esos hombres que lo querían matar, dando testimonio del reino de Dios. Ahí estaba Jesús, enfrente del sumo sacerdote, delante de gente que lo quería matar. Mientras tanto, Pedro estaba en el patio, dice la palabra de Dios en Marcos. Pedro estaba en el patio y dice la palabra de Dios que una de las sirvientas, fíjense bien, una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio a Pedro. Se quedó mirándolo y le dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y le dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta volvió a ver a Pedro parado por ahí, comenzó a decirles a los otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí confrontaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pero Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que me hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. Pero quiero que vean el cuadro, hermanos. Jesús está testificando frente al sumo sacerdote, frente a gente que lo va a matar. Y ahí está él, diciéndoles que es el Hijo de Dios. Y Pedro está afuera,
¿Y le tiene miedo a quién? A la sirvienta del sumo sacerdote. Y yo me quiero imaginar a Pedro pescador. Es un hombre fuerte, ¿verdad? Alto, tosco, rudo. Y le tiene miedo a la sirvienta del sumo sacerdote. ¿Dónde están aquellos que juraban dar la vida por Jesús? ¿Dónde están? Todos lo han abandonado y todos niegan haberle conocido. Es justo y es válido preguntarnos aquí, ¿y de ellos depende el reino de Dios? ¿De estas personas? ¿De esta clase de personas depende la expansión del Evangelio? Si a mí me preguntaran cuánto doy por ellos, yo les diría, ni un cacahuate partido por la mitad. Yo no metería mis manos al fuego por esta clase de personas. Yo no le daría una carta de recomendación. Son unos cobardes. Todos abandonaron a Jesús cuando Él más los necesitaba. En algunos momentos del ministerio de Jesús, los discípulos se sienten atraídos porque Jesús hacía milagros y les gustaba eso. Quieren sacar un provecho personal. En otros momentos los discípulos tienen miedo y dudan de la palabra de Jesús, son egoístas, no entienden los milagros de Jesús, se pelean entre ellos, regañan a Jesús, ¿se acuerdan de Pedro? Regañan a Jesús, no pueden expulsar demonios, todo esto aparece ahí en Marcos, hermanos, se preocupan más por sí mismos, tienen celos de otros que trabajan para Dios, regañan a los niños que se acercan a Jesús, quieren gobernar sobre los demás. Uno de ellos traiciona a Jesús, otro lo niega 3 veces. Todos lo abandonaron cuando fue arrestado. Y si buscamos con más cuidado, seguramente la lista se va a hacer más grande ahí en el Evangelio de Marcos. Sin embargo, hermanos, con Jesús, y porque esto es el Evangelio, Él les da la oportunidad de volver a comenzar. La oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Dónde comenzó Jesús su ministerio? Bien. Capítulo 16 de Marcos, hermanos. Capítulo 16 de Marcos, versículo 5. Fíjense, voy a leerlo yo. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Versículo 7 es el importante. Vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido quién? Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, el que había negado a Jesús, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí en Galilea Jesús les da la oportunidad de volver a comenzar. Ahí en Galilea Jesús, cuando se topa a sus discípulos, les dice, es cuando les da el mandamiento, la gran comisión, vayan al mundo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Otra oportunidad? ¿Cómo es posible que Jesús les diera otra oportunidad a esta clase de personas que le habían fallado no solamente una vez, muchas veces? ¿Cómo es que Jesús les confía una misión tan importante? Ir por todo el mundo compartiendo el Evangelio. ¿Qué acaso Jesús no tiene desconfianza de que estos que le fallaron una vez le vuelvan a fallar? Pero Jesús les da otra oportunidad para volver a comenzar. No leemos en la Biblia, no leemos que les haya reprochado a Pedro y a los otros apóstoles que lo hayan abandonado cuando él más los necesitaba. No leemos eso. No, ¿verdad? Jesús les vuelve a dar otra oportunidad sin dudarlo, sin pensarlo. Y vamos a ver a estos mismos hombres temerosos, egoístas, cobardes. Los vamos a ver en el libro de Hechos, testificando con valentía del reino de Dios. De hecho, en el libro de Hechos nos vamos a topar a Pedro testificando, adivinen delante de quién, delante del sumo sacerdote.
Nos vamos a ver a ellos haciendo milagros y expandiendo el Evangelio a todas las naciones. Pero ese es solamente un cambio que iba a lograr Jesús en la vida de estos discípulos. Un cambio que solamente iba a lograr Jesús en la vida de ellos. Y ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tienen que ver todas estas historias conmigo? Dos cosas, hermanos. Solamente dos cosas. Se supone que los cristianos somos los discípulos de Jesús aquí. Eso entiendo, ¿verdad? Y creo que también ustedes lo entienden así. Los cristianos somos los discípulos de Jesús, que estamos cada día aprendiendo más de Él. Poco a poco nos estamos pareciendo más a Él conforme avanzamos en la vida cristiana. Bueno, así como Jesús, nosotros queremos tener su mismo carácter, ¿no? Pensar como Él, actuar como Él, ser como Él. Bueno, así como Jesús, nosotros debemos aprender a confiar en las personas, a ser pacientes con ellos, a darles otra oportunidad y perdonarlos cuando nos han ofendido. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es lo que espera de sus seguidores. Pedro aprendió esto. Pedro aprendió esto y lo escribió en su carta, en 1 de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan sus pasos. ¿Los pasos de quién? De Jesús. Debemos seguir los pasos de Jesús. Fíjense bien, cuando proferían o cuando le decían insultos contra él, no contestaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Así como Jesús, nosotros debemos aprender a invertir con las personas. Eso incluye tiempo, eso incluye esfuerzo, eso incluye dinero. Las personas no van a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso largo, lento y doloroso. Entonces déjenme se lo adelanto, para que no digan que no les dije. Las personas los van a decepcionar muchas veces. Las personas los van a decepcionar muchas veces. Así que la primera invitación que les hago el día de hoy, la primera invitación que les hago es que le vuelvan a dar otra oportunidad a aquellos que les han fallado a ustedes. A quienes los han ofendido, a quienes te han abandonado en momentos difíciles, vuélveles a dar otra oportunidad. Eso es lo que hará Jesús. Y eso espera que hagan sus discípulos. Entonces, la primera invitación, hermanos, esta mañana o esta tarde. Si ustedes tienen algo contra una persona o una persona tiene algo contra ustedes, vayan y reconcíliense con él. Denle otra oportunidad. Pero hay algo más, hermanos. Esta es la segunda. Tú y yo somos iguales a los apóstoles. Seguramente se vieron reflejados algunos de ustedes en las historias que aparecen ahí en Marcos, ¿verdad? Somos egoístas. Pensamos que es muy poco lo que tenemos como para compartirlo con los demás. A la hora de dar los diezmos, que decimos, bueno, pero ¿para qué hoy mi diezmo sirve un poquito? No alcanza con lo que yo tengo. Y a nosotros también se nos olvida que eso poquito que damos, el Señor lo utiliza y lo multiplica, ¿verdad? Para alimentar a multitudes. Cuando tenemos que dar para ayudar a alguien más, también pensamos, no me alcanza a mí. ¿Cómo voy a compartirlo con alguien más? Sin darnos cuenta, tenemos este mismo pensamiento, ¿verdad? De los discípulos. Pensamos hacer de Dios un Dios a nuestro antojo, un Dios que me dé riquezas, un Dios que me dé poder, un Dios que me quite la enfermedad en cuanto se lo pido. Así como los discípulos, nosotros también hemos visto los tamaños de las tormentas, el tamaño de las tormentas, el tamaño de las pruebas, y le reclamamos, Señor, ¿que no te importan nuestras vidas? ¿Que no te das cuenta de lo que me está pasando? Y al igual que los discípulos, no confiamos ni descansamos en el poder de Dios. Somos igualitos que ellos. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de testificar de Jesús, pero nos hemos acobardado por lo que puedan decir de mí. ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a burlar? ¿Me van a avergonzar?
Me van a decir que soy un fanático, que soy un loco, que soy un santurrón. Y así como Pedro, nosotros también hemos negado a Jesús delante de la gente. Hoy es un día para volver a comenzar. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Jesús no te lo va a reprochar, aunque lo hayas prometido tantas veces. ¿Logran captar ustedes qué clase de Dios tenemos? ¿Lo logran ver en el Evangelio de Marcos? Tenemos un Dios que no te juzga por tu pasado, un Dios que es paciente, un Dios que es amoroso, un Dios que juzga con rectitud, un Dios que si alguna vez le preguntáramos a Él, ¿y tú, Señor, tú cuánto darías por estos discípulos que te dieron la espalda? Él no diría como yo, ¿verdad? Ni un cacahuate partido por la mitad. No, él diría, mi vida, mi vida doy por ellos. Mi vida doy por ti. Así que bueno, no te atormentes por tu pasado. Hay algunas personas que viven atados a su pasado, se sienten culpables, se sienten frustrados, se sienten deprimidos, se sienten desanimados por algo que hicieron y eso no les permite avanzar. Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y también Él dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Solamente Jesús tiene la capacidad de restaurar nuestras vidas. Así que no importa lo que haya sido, no importa lo que hayas hecho, Jesús te da la oportunidad hoy de volver a comenzar. Y podemos confiar en esta promesa, ¿verdad? Que Él dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó, una vez que Él comienza la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando hasta el día en que regrese otra vez con nosotros. Que el Señor les bendiga. Bueno, continuamos con nuestro servicio y mientras pasa el grupo de alabanza, por favor, busquen en sus Biblias 2 Corintios 9 y si me pueden apoyar los diáconos también con los alfolís para pasarlos aquí al frente. 2 Corintios 9, 7 y 8. Cuando lo tenga se pone de pie, por favor. Y damos lectura, dice 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces es el tiempo de las ofrendas, por favor.